En el siguiente vídeo vamos a hablar de los parámetros espaciotemporales de la carrera y de las fases en las que se comprende el ciclo de la carrera. Un ciclo de la carrera va desde el contacto inicial de un pie hasta el contacto inicial del mismo pie y va a comprender igualmente a la marcha una fase de apoyo en la que el pie que estamos analizando está en contacto con el suelo y una fase de oscilación en la cual ese pie se reposiciona desde la parte más posterior hasta la parte más anterior. Un ciclo completo de la carrera va a comprender dos pasos, un paso izquierdo y un paso derecho. Posteriormente vamos a subdividir la fase de apoyo en tres pequeñas subfases, la fase de apoyo o T1, la fase de pie plano o T2 y la fase de propulsión o T3. Esa fase de contacto va a ser desde que el pie contacte bien sea con el talón o con el antepié hasta que el pie esté completamente plano en el suelo. La fase de pie plano es cuando el pie va a estar en completo apoyo con el suelo y la fase de propulsión va a iniciarse cuando se eleve el talón hasta el despegue del pie. La fase de oscilación comprende varias subfases. La oscilación inicial desde que el pie descontacta hasta que el pie está en el punto más alto de oscilación. La fase de oscilación media desde que el pie está en el punto más alto hasta que la rodilla está en el punto más anterior. Y la fase de oscilación final desde que la rodilla está en el punto más anterior hasta que el pie está en el punto más anterior. Desde ese punto el pie va a bajar a buscar el suelo para el nuevo precontacto. Esta subfase final es una fase de corta duración. La fase de apoyo suele durar entre un 25 y un 45% del tiempo completo del ciclo y la fase de oscilación entre un 55 y un 75%. Esto depende principalmente de la velocidad. En cuanto más rápido vayamos, menor será la fase de apoyo y mayor será la fase de oscilación. Un ciclo completo de la carrera comprende dos pasos. Va a comprender el contacto del pie que estamos analizando y el vuelo producido por ese pie y luego el contacto del otro pie con respecto al segundo vuelo que producido por este segundo contacto. Vamos a ver cómo la fase de oscilación va a comprender tres subfases. El primer vuelo producido por el primer contacto, el contacto segundo y el vuelo segundo. Normalmente cada fase de contacto suele estar entre un 45 y un 25% del tiempo de ciclo. El tiempo de vuelo va a estar entre un 5 y un 25% del tiempo completo de la zancada. Esto quiere decir que en cuanto más rápido vamos, menor va a ser el tiempo de contacto y mayor va a ser proporcionalmente el tiempo de vuelo. Durante la fase de contacto se va a producir un descenso del centro de gravedad y un ascenso del centro de gravedad. Esto decíamos que se producía a través del modelo que llamábamos masa-muelle, donde la extremidad inferior va a actuar a modelo de muelle, comprimiéndose y almacenando energía elástica que posteriormente va a ser devuelta para producir la fase de vuelo. Podemos decir que toda la fuerza que producimos sobre el suelo se va a llamar trabajo externo. Este trabajo externo va a ser el que proporcionalmente va a generar un vuelo. En cuanto mayor trabajo hagamos sobre el suelo, o sea, cuanto mayor sea el trabajo externo, mayor vaya a ser el tiempo de vuelo y por lo tanto estaremos mayor tiempo en el aire porque se ha producido más fuerza. Durante la fase de oscilación tenemos que reposicionar la pierna, que la tenemos en el punto más posterior y la tenemos que volver a poner en el punto más anterior para el siguiente ciclo. Esa reposición de la pierna va a producir un trabajo que llamamos trabajo interno, puesto que es un gasto de energía que se produce internamente dentro del propio cuerpo para la reposición de la pierna. En cuanto mayor sea la longitud de paso, va a ser mayor el trabajo externo, puesto que hemos realizado más fuerza para poder avanzar. Sin embargo, en cuanto más corto sea el paso, mayor será la cadencia, es decir, el número de pasos por minuto, y por lo tanto será mayor el trabajo interno que realizaremos, puesto que tenemos que reposicionar la pierna más veces. Durante el contacto vamos a ver que se va a producir un apoyo y desde el apoyo hasta aproximadamente la mitad del pie plano, de la fase de pie plano, el centro de gravedad va a estar bajando. Desde este punto más bajo va a empezar a elevarse. Al principio el talón está normalmente apoyado y vemos como llega un momento en el que el talón se eleva entrando en la fase que vamos a llamar propulsión. La fase de propulsión va a ir desde que el talón se eleva hasta el despegue. Estas tres fases también son controladas mediante el sistema OptoGate. A continuación vamos a ver cómo funciona el modelo masa-muelle que nos va a dar explicación a la importancia que tienen los parámetros espaciotemporales. Vamos a ver que la pierna va a actuar como muelle para un centro de masas. En el momento que impactamos, el centro de masa está en el punto más alto y la pierna está elongada, con una longitud que vamos a decir L sub 0 o L inicial, longitud inicial. Desde esa posición, el centro de gravedad va a descender una distancia ahí. Y por lo tanto el muelle se va a comprimir, esa extremidad inferior va a comprimirse.
Va a almacenar energía elástica. Esa energía elástica va a ser posteriormente liberada en forma de retorno de energía. Vamos a ver que en una segunda fase la energía almacenada se libera y por lo tanto la extremidad inferior vuelve a elongarse y el centro de gravedad vuelve a elevarse. La fuerza que vamos a hacer va a ser la rigidez de la pierna multiplicado por el cambio de longitud de la pierna desde una posición normal de bipedestación hasta la máxima compresión que sufre esta pierna. Vamos a ver que ese sujeto se va a desplazar a una velocidad. La velocidad va a ser igual a la longitud de paso por la frecuencia de paso. Es decir, si yo multiplico la longitud de cada paso por el número de pasos por minuto, vamos a poder conocer la velocidad a la que se desplaza el sujeto. Vamos a ver un caso. Por ejemplo, tenemos dos sujetos. Vamos a ver a dos sujetos. El primer sujeto va a dar pasos de 1 metro, cada uno de los pasos, y se desplaza con una cadencia de 180 pasos por minuto. Quiere decir que recorre 180 metros por cada minuto, lo que sería el equivalente a 10,8 km por hora. Un segundo sujeto va a dar pasos de 1,2 metros, cada uno de ellos, pero da 150 pasos por minuto, de modo que al final se desplaza también a 180 metros por minuto, lo que sería el equivalente a 10,8 km por hora. El primero de los sujetos vemos que da un mayor número de pasos, por lo tanto da más ciclos cada minuto y eso va a implicar un mayor trabajo interno, que es aquel que utilizamos para reposicionar la pierna en el aire. Sin embargo, el otro sujeto da pasos más largos y da menos pasos, por lo tanto dará menos ciclos, pero en cada uno de ellos tendrá que recorrer una mayor distancia en cada paso. Por lo tanto tendrá que hacer más trabajo en el suelo y esto se traduce en un mayor trabajo externo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos a la misma chica, se está desplazando con dos cadencias diferentes. En la primera cadencia da 147 pasos por minuto y en la segunda está dando 182 pasos por minuto. Es decir, que en la primera da pasos de 1,36 metros y en la segunda de 1,1. En la carrera de la izquierda vemos que tiene que hacer más fuerza para poder dar el paso más largo. Y en el segundo tiene que reposicionar la pierna más veces, por lo tanto tiene un mayor trabajo interno en la derecha y un mayor trabajo externo en la izquierda. La cadencia va a ser la inversa del tiempo de paso, es decir, que si la cadencia son los pasos por segundo o pasos por minuto, el tiempo de paso es cuántos segundos me cuesta dar un paso. Por ejemplo, si un paciente lleva una cadencia de 180 pasos por minuto, quiere decir que cada 3 pasos pasa un segundo, o lo que sería lo mismo que un tercio de segundo sería la duración de cada uno de los pasos. Por lo tanto, el tiempo de paso es de 0,333 segundos o 333 milisegundos. Por lo tanto, la cadencia es inversamente proporcional al tiempo de paso. En cuanto mayor sea la cadencia, menor será el tiempo de paso. Por ejemplo, aquí estamos viendo a la misma corredora con una cadencia de 147 pasos por minuto, lo que quiere decir que cada paso va a durar 408 milisegundos y abajo estamos viendo a la paciente corriendo a 182 pasos por minuto, o lo que sea lo mismo es que cada paso dura 329 milisegundos. Cuando aceleramos podemos ver cómo la cadencia va aumentando, lo que quiere decir que el tiempo de paso total tiene que ir disminuyendo. Estamos viendo en la gráfica cómo por cada kilómetro por hora que aumentamos, aumenta unos 2,85 pasos por minuto la cadencia. De modo que un sujeto a 10 km por hora lleva en torno a 160-161 pasos por minuto y cuando va a 20 km por hora estará en torno a 190 pasos por minuto. Estos serían datos referentes a casi 300 corredores de nivel amateur. Por lo tanto, la longitud de paso también va a aumentar. En este caso vemos como por cada kilómetro por hora aumenta más o menos unos 7 centímetros, de modo que a 10 km por hora los sujetos están dando casi 100 pasos de en torno a 100 centímetros, 103 centímetros, y cuando va a 20 km por hora lo hace de casi 174. Obviamente, uno de los factores que influyen en la longitud de paso va a ser la altura del sujeto, y por lo tanto también va a influir en la cadencia. En cuanto más alto sea el sujeto, normalmente da pasos más largos. Por eso normalizamos la longitud de paso para la altura del sujeto. Y sabemos que normalmente a 10 km por hora recorremos casi el 56,7% de nuestra altura y cuando vamos a 20 km por hora vamos en torno a 96-97% de nuestra altura. Quiere decir que por cada kilómetro por hora que aumentamos, aumenta un 4% de la longitud de paso relativa. Esto quiere decir que una persona de 1,50 aumentará su longitud de paso por cada kilómetro por hora unos 6 centímetros y una persona de 2 metros en torno a 8. Como hemos dicho, el tiempo de paso va a ser la suma del tiempo de contacto más el tiempo de vuelo. Por lo tanto, cuando tenemos una persona que lleva la misma cadencia, hemos dicho antes que, por ejemplo, una cadencia de 180 pasos por minuto es equivalente a un tiempo de paso de 333 milisegundos, podemos encontrarnos gente que tenga diferentes composiciones entre el tiempo de contacto y el tiempo de vuelo. Dos personas con la misma cadencia no tienen por qué tener el mismo tiempo de contacto y tiempo de vuelo.
Aquí estamos viendo como un ejemplo tenemos dos personas con 333 milisegundos, pero una está 300 milisegundos de tiempo de contacto y 33 de tiempo de vuelo, frente a otra persona que está a 200 de tiempo de contacto frente a 133 de tiempo de vuelo. También se puede calcular el tiempo de contacto y de vuelo de manera porcentual, lo que sería la ratio. Específicamente, la ratio entre el tiempo de contacto por el tiempo de zancada, que sería el doble de tiempo de paso, es decir, 2 tiempos de contacto más 2 tiempos de vuelo, es lo que conocemos como factor duty o duty factor. Vemos como el tiempo de contacto dividido para 2 tiempos de contacto más 2 tiempos de vuelo, es decir, lo que sería la mitad de esta ratio, es lo que conocemos como factor duty. Vamos a ver cómo en este ejemplo hay un sujeto que pasa el 90% del tiempo en el suelo y el 10% del tiempo en el aire. Y hay otro sujeto que pasa el 60% del tiempo en el suelo y el 40% del tiempo en el aire. Si tenemos en cuenta que el tiempo que pasamos en el aire es proporcional a la fuerza que desarrollamos, quiere decir que en cuanto mayor sea el tiempo de vuelo porcentual, habremos estado más tiempo en el aire. En cuanto mayor sea el tiempo de vuelo porcentual, querrá decir que hemos realizado más fuerza. Y esa fuerza se va a realizar durante lo que conocemos como tiempo de contacto. Durante el tiempo de contacto decíamos que había una absorción y una liberación de energía. Por lo tanto, en cuanto más tiempo estemos en el aire, quiere decir que hemos producido mayor trabajo externo, hemos hecho más fuerza contra el suelo. Obviamente, si pasamos mucho tiempo en el aire y hacemos mucha fuerza, pero lo hacemos en poco tiempo, quiere decir que tenemos mucha potencia. Por lo tanto, sabemos que ratios de contacto pequeñas frente a tiempos de vuelo grandes va a implicar más impacto y más potencia. Ratios de contacto mayores, muy grandes en tiempo de contacto y muy pequeñas en tiempo de vuelo va a implicar menos impacto, pero también menos potencia. Sabemos que los deportistas de élite presentan porcentajes de tiempo de vuelo mayores que los deportistas amateur. Aquí tenemos a la misma chica corriendo de dos maneras diferentes. Le hemos pedido que corra de antepié. Sabemos que cuando corremos de antepié, manteniendo la misma cadencia, vamos a estar menor tiempo en el suelo y mayor tiempo en el aire. Por lo tanto, al tener la misma cadencia, 160 pasos por minuto, estamos manteniendo el tiempo de paso exactamente igual, 375 milisegundos. Sin embargo, vemos cómo pasa solo 262 milisegundos en el suelo cuando impacta de antepié frente a 113 en el aire, lo que sería una ratio 70-30. Sin embargo, cuando corremos de talón, vemos cómo está más tiempo en el suelo y menos tiempo en el aire, lo que implica una ratio de 78-22. Sabemos que cuando aceleramos el tiempo de contacto va a ir disminuyendo, mientras que el tiempo de vuelo va a ir aumentando. Así pues vemos como a 10 km por hora vamos a estar unos 330 milisegundos en el suelo y 41 milisegundos en el aire. Y cuando vamos a 20 km por hora estamos solo en torno a 194 milisegundos en el suelo y 111 en el aire. Esto quiere decir que cuanto más rápido vamos a ir descendiendo unos 12 milisegundos por cada kilómetro por hora y vamos a aumentar solo unos 6,5 milisegundos en el tiempo de vuelo. Vamos a ver que esto también ocurre de manera porcentual. Cuando estamos a 10 km por hora estamos en torno al 88% del tiempo en el suelo y el 12% en el aire, y cuando estamos a 20 km por hora estamos en torno a un 65-35%. Sabemos que estos porcentajes son susceptibles, por ejemplo, al rendimiento del sujeto, a la técnica que utiliza o al calzado utilizado. Por ejemplo, sabemos que los deportistas de élite tienen menores tiempos de contacto y mayores tiempos de vuelo. Exactamente ocurre lo mismo cuando más duro es el suelo o la zapatilla. En cuanto más dura es el suelo o la zapatilla, menor va a ser el tiempo de contacto y mayor va a ser el tiempo de vuelo. Y lo mismo ocurriría con una técnica de antepié. La técnica de antepié provee un menor tiempo de contacto y un mayor tiempo de vuelo. En cuanto al tiempo de contacto, lo vamos a poder subdividir en tres fases, lo que habíamos llamado tiempo de contacto o fase de contacto, fase de pie plano y fase de propulsión. Esa fase de contacto va a ir desde que el pie contacta, bien sea con el antepié o con el talón, hasta que el pie esté completamente apoyado en el suelo. La fase de pie plano va a ir desde que el pie esté apoyado en el suelo hasta que el talón se empiece a elevar. Y la fase de propulsión va a ir desde que se empieza a levantar el talón hasta que despega. La fase de contacto dura en torno a un 10-15% prácticamente de manera independiente a la velocidad. Sin embargo, la fase pie plano suele encontrarse entre un 45 y un 50% y sabemos que disminuye en cuanto más rápido vamos. A 10 km por hora estamos en torno a un 50-52% del tiempo en el suelo y cuando vamos a 20 solo el 45% del tiempo en el suelo. Sin embargo, a la fase de propulsión le ocurre lo contrario. La fase de propulsión está entre un 35 y 40%, de modo que en cuanto más rápido vamos, mayor va a ser el porcentaje de esta fase.
Esto quiere decir que en cuanto más rápido vamos, el talón se empieza a elevar antes proporcionalmente al tiempo de contacto. El ángulo de paso es la última de las variables que vamos a encontrar. Es una relación entre cuánto se eleva el sujeto durante la fase de vuelo y cuál es la longitud de paso. Sería algo parecido como al bote de un sujeto. Si nos elevamos demasiado, para lo poco que avanzamos, estamos gastando energía en subir y bajar, pero no en avanzar, y eso implica un mayor coste energético desaprovechado. Sin embargo, si nos elevamos muy poco, prácticamente no estamos aprovechando el rebote elástico, y eso también tiene unas grandes implicaciones a nivel de gasto energético. Vemos como en cuanto más rápido vamos, este ángulo de paso va a ir aumentando de manera parabólica. Este ángulo de paso es muy susceptible del tiempo de vuelo y de la longitud de paso, por lo tanto, va a verse muy afectado con las variables que hemos comentado antes. Por ejemplo, los atletas con mayor rendimiento tienen ángulos de paso mayores a los valores aquí mostrados, que serían los pertenecientes a atletas amateur. En el siguiente vídeo vamos a analizar los resultados de un test realizado con Octogate a un corredor. Para eso iremos a Resultados, seleccionaremos Triatlón Deportista y lo pasaremos a la parte derecha. Tengo ya en la parte de Analizar, tengo los test a todas las velocidades. Vamos a abrir el test a 15 km por hora. Y vamos a hacer primero, vamos a verificar que los pies estén bien configurados. Vamos a ir a primera entrada y vamos a tener activo datos, barras y vídeos para tener toda la información aquí a la derecha. Vamos a ver cómo el primer pie que apoya es el pie izquierdo y corresponde con el pie izquierdo. Si se dan cuenta, ahora aparece la longitud de paso derecha. La longitud de paso derecha quiere decir que ha sido la pierna derecha la que ha impulsado al corredor, es decir, cuando apoyamos el pie izquierdo, el salto lo ha dado la pierna derecha. Es por eso que aquí apunta longitud de paso derecha. Esta es la situación opuesta a lo que ocurre durante la marcha. En la marcha, cuando apoya el paso izquierdo, mide longitud de paso izquierdo, pero por convenio, en la carrera ocurre al revés. Vamos a ir hasta el final del vídeo y vamos a tener a disposición todos los datos a analizar de los parámetros espaciotemporales. Vamos a disminuir vídeo y también las barras y nos vamos a quedar solo con los datos. Vamos a empezar, como hemos realizado antes, por la longitud de paso. Vemos cómo nos aparece la longitud de paso de 142 para la pierna izquierda y de 146 para la pierna derecha. Es decir, el paciente da un paso más largo con la pierna derecha que con la pierna izquierda. Pero como vemos, esta asimetría es pequeña, de un 2,8% a favor de la pierna derecha. Vemos como la desviación estándar es de 1 y 2 centímetros respectivamente para la pierna izquierda y derecha. Quiere decir que entre cada uno de los pasos escasamente varía 1 o 2 centímetros. Este coeficiente de variación es de un 0,8-1%, siendo este un coeficiente de variación muy bajo. Podemos decir que el paciente tiene una variabilidad muy baja. Eso va a implicar que siempre sean los mismos tejidos los que trabajen. Y esto podría estar relacionado con la aparición de lesiones, aunque todavía no existe ninguna demostración científica de ello. Vemos como esta leve asimetría estaría dentro de los valores normales. Hemos dicho que hasta un 5% entraría dentro de los valores previsiblemente normales. La longitud de la zancada será la suma de los dos pasos. Vemos como 142 y 146 suman en torno a esos 288 centímetros. El tiempo de vuelo es de 145 para la pierna izquierda y 148 para la pierna derecha. Vemos que es escasamente 3 milisegundos superior el vuelo de la pierna derecha. Como hemos dicho, este tiempo de vuelo es proporcional al trabajo realizado durante el tiempo de contacto, es decir, al trabajo externo o a la fuerza máxima aplicada. Vemos como prácticamente no existe asimetría, siendo esta de en torno a un 2%. El tiempo de contacto es de 201 milisegundos para la pierna izquierda y 194 para la pierna derecha. Vemos como el tiempo de contacto de la pierna izquierda es un poquito mayor. Es decir, si nos damos cuenta, vemos que el tiempo de contacto de la pierna izquierda es un poquito mayor y el tiempo de vuelo un poquito menor. Lo que quiere decir es que hace menos fuerza y además requiere más tiempo. Sería la pierna menos potente. Para localizar cuál es la pierna más potente, siempre nos vamos a fijar en el tiempo de vuelo porcentual. Vemos como este tiempo de vuelo porcentual de la pierna derecha, que es de 43,3, es mayor al de la pierna izquierda. Eso quiere decir que le permite estar más tiempo en el aire estando menos tiempo en el suelo. No obstante, las asimetrías son pequeñas, están entre un 2,1 y un 3,5% respectivamente para el tiempo de vuelo y tiempo de contacto. Como hemos comentado antes, como hemos visto antes, esta ratio de tiempo de vuelo porcentual está relacionada con el rendimiento deportivo y con otros aspectos como la técnica de carrera
el calzado o la rigidez del terreno. En este caso vemos como este porcentaje es bastante elevado para la velocidad a la que corre el atleta si lo comparamos con los valores que hemos comentado en teoría. No obstante, tenemos que destacar que este atleta es un atleta considerado subélite y que también tiene un apoyo de antepié con una zapatilla de corte minimalista. Todo eso quiere decir que es muy factible que el tiempo de contacto sea menor a los tiempos de contacto habituales en corredores amateur por estas tres variables que estamos teniendo en cuenta. Continuamos, vamos a ir a la fase de contacto, fase pie plano y fase de propulsión. Como hemos comentado antes, la fase de contacto normalmente suele estar entre un 10 y un 15%. En este caso vemos que al tener un apoyo plano anteriorizado, vemos como este porcentaje es menor a un 10%. Este porcentaje va a pasarse en gran medida a la fase siguiente, a lo que sería la fase de pie plano. Esta fase hemos dicho que estaba en torno a un 45-50% del tiempo de apoyo. Por eso vemos que está elevado, sería entre un 64 y un 62. Pero hay que tener en cuenta que casi entre un 11 y un 12% correspondería a lo que sería la fase de contacto. Vemos como la fase de propulsión, no obstante, también está disminuida, siendo entre un 31 y un 35, cuando hemos dicho en la teoría que esta fase se encuentra entre un 35 y 40. Es decir, vemos que en la pierna izquierda el tiempo de propulsión es pequeño, quiere decir que el talón se eleva demasiado tarde. Podríamos especular que el tríceps de la pierna izquierda es poco reactivo, lo cual nos encuadraría con la pequeña asimetría de tiempo de contacto y tiempo de vuelo y la pequeña asimetría en potencia que se produciría en esa pierna izquierda. La cadencia estaría en 174. Podemos decir que para un sujeto de su altura y velocidad de desplazamiento, la cadencia estaría aproximadamente dentro de los valores normales. Vemos como a 15 km por hora la cadencia se sitúa en torno a 174 para una persona promedio en torno a 1,70. Vamos a ver cómo la altura es proporcional al tiempo de vuelo. Por lo tanto, si vuela más con la pierna derecha, también será mayor la altura alcanzada durante la pierna derecha. Y luego vamos a ver que el ángulo de zancada, como hemos comentado, se suele situar entre un 0,5 y un 2 en función de la velocidad. En esta atleta que consideramos subélite está cerca de un 4, aproximándose a valores de alto rendimiento. No obstante, las asimetrías son muy bajas. Ahora vamos a ir a resultados y vamos a hacer una comparativa a diferentes velocidades. Para eso tenemos que tener seleccionados en el lado derecho de la pantalla desde 10 hasta 20 km por hora ordenados. Clicando en test los podemos ordenar desde 10 hasta 20 km por hora. Nos faltaría a 12 km por hora. Vamos a incorporarlo. Vale, ya tendríamos desde 10 hasta 20. Ahora vamos a darle al botón evolución. Esto nos va a permitir comparar diferentes tests. Ahora estamos viendo el promedio de la cadencia. Vemos como desde 10 va incrementándose de manera progresiva, alcanzando desde 166 hasta 188 pasos por minuto. Vemos un incremento progresivo. Exactamente igual ocurriría con la cadencia. Vemos cómo va aumentando desde 100 hasta 176 con un promedio más o menos de 7,5 centímetros por cada velocidad de incremento. Esperamos también que el tiempo de vuelo vaya aumentando y que el tiempo de contacto debería ir disminuyendo. Vemos como a partir de 14-15 km por hora el tiempo de vuelo ya no aumenta o aumenta muy poco. Eso quiere decir que se estabiliza la fuerza que es capaz de realizar, el trabajo externo que es capaz de realizar el paciente. No obstante, vemos como sigue disminuyendo el tiempo de contacto, señalándonos esto que es capaz de incrementar, no obstante, la potencia que es capaz de desarrollar. El ángulo Z, como vemos, va fluctuando. Hasta esos 14-15 km por hora vemos como el ángulo Z va aumentando. Esto decíamos que tiene que ver con el tiempo de vuelo y la longitud de paso. Al estabilizarse el tiempo de vuelo, incluso disminuir, pero seguir aumentando la longitud de paso, va a hacer que este ángulo de paso vaya disminuyendo a lo largo de las diferentes velocidades. Si queremos imprimir un informe de esto, simplemente tenemos que ir a imprimir. Ya tendríamos aquí todas las gráficas que hemos ido viendo a lo largo de esta comparativa. Entonces le vamos a dar a
exportar y vamos a guardarlo como informe de carrera progresivo de 10 a 20 km por hora. Vamos a aprovechar también para imprimir el informe realizado a 15 km por hora, que es la velocidad de entrenamiento de este deportista. Vamos a ir a 15 y vamos a aprovechar para hacer también la impresión del informe. Normalmente vamos a hacer el informe de la carrera a tempo, es decir, de la carrera a ritmo habitual de entrenamiento, o la velocidad de la carrera a la que aparezcan problemas.